Un gusto realmente volver a estar aquí. Y durante los próximos 30-35 minutos revisaremos un panorama general en relación a los aspectos clave para poder brindar anestesia total intravenosa en el paciente neuroquirúrgico. Sabemos que en condiciones ideales el objetivo es mantener estabilidad hemodinámica, al igual que en muchos otros escenarios, brindar las condiciones quirúrgicas óptimas y permitir realizar una evaluación neurológica de forma temprana. Para lograr lo anterior, va a ser necesario el control de la presión intracraneal, conservando la presión de perfusión cerebral. De igual forma, es necesario el uso de fármacos que no modifiquen la autorregulación o que si lo van a modificar que sea lo menos posible la autorregulación cerebral, reducir el consumo metabólico cerebral de oxígeno y permitir el monitoreo neurofisiológico transoperatorio que se utiliza cada vez más con frecuencia hoy en día. En base a todos estos objetivos, tal vez a algunos les cueste un poquito de trabajo entender si realmente el uso de anestesia total intravenosa es la técnica de elección en el paciente neuroquirúrgico. Primero, me gustaría recordar que el sistema nervioso central posee una demanda metabólica elevada y que a su vez no cuenta con sitios de almacenamiento específicos dentro del cráneo, con lo cual se hace dependiente totalmente del flujo sanguíneo cerebral. Y dentro de esto existe un mecanismo de protección hemodinámica denominado autorregulación cerebral que se va a encargar de mantener el flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de cambios en la presión arterial, por un lado. Por otro, existe el acoplamiento flujo-metabolismo. ¿Qué quiere decir con ello? Que se va a llevar una correlación entre la demanda y el aporte. Sin embargo, debemos de recordar que la gran mayoría de los anestésicos que utilizamos hoy en día van a disminuir esa demanda, a excepción, por ejemplo, de ketamina, que tiende a incrementar el metabolismo cerebral. Entonces, si disminuye la demanda, lo lógico para conservar ese acoplamiento flujo-metabolismo es que disminuya el aporte. Entonces, partiendo de este principio, todos aquellos fármacos o agentes anestésicos que nos incrementen el aporte, que nos incrementen el flujo sanguíneo cerebral, van a generar la pérdida de este acoplamiento flujo-metabolismo. ¿Qué quiere decir con ello? Que al incrementar el aporte, tenemos el riesgo de incrementar la presión intracraneal, como lo vamos a revisar más adelante. Ahora, si evalúan esta primera tabla, la superior, podemos ver los cambios en el flujo y en el metabolismo que se van a presentar con agentes anestésicos intravenosos. Sabemos que van a disminuir el consumo metabólico, pero disminuyen el flujo también. A diferencia de que si estamos utilizando agentes anestésicos inhalados, donde también es cierto que disminuyen el consumo metabólico de oxígeno, pero se corre el riesgo de tener un incremento innecesario del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué digo innecesario? Porque el consumo metabólico se vio reducido con estos agentes. Entonces, con esto, pues nos ayuda a entender un poco el por qué utilizar anestesia total intravenosa. Sin embargo, podríamos aventarnos toda la charla hablando del por qué justificar la intravenosa y dar los motivos de por qué utilizarla, pero se nos iría bastante tiempo. Entonces, yo siempre he dicho que al finalizar la charla, debes de llevarte ciertos puntos que te sirvan en el día a día al momento de dar una anestesia. Entonces, de aquí en adelante me voy a enfocar más a eso. ¿Por qué? Porque de entrada en la valoración preanestésica es necesario, como siempre, conocer al paciente. Y para ello es necesario realizar una evaluación neurológica completa que nos permita conocer la sintomatología, el déficit neurológico, el tiempo de evolución, pero además la medicación concomitante. ¿Por qué? Primero, hay ciertos grupos de fármacos que nos van a desencadenar inducción enzimática a nivel hepático que son utilizados comúnmente por el paciente neuroquirúrgico. Por ejemplo, los anticomiciales, antidepresivos, antipsicóticos, antineuríticos. Todos estos grupos de fármacos nos van a generar inducción enzimática a nivel hepática, generando con ello que en etapas iniciales el consumo de anestésicos será mayor. Tal vez ya con el paso del tiempo se va a ir deteriorando la función hepática y con ello el aclaramiento o el metabolismo se puede ver un poquito retardado, se van a acumular un poco más el fármaco y entonces en estadios avanzados disminuirá un poco
cantidad de fármacos necesarios. Entonces, es necesario conocer la medicación concomitante y estoy de acuerdo que estamos acostumbrados a evaluar biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, electrolitos séricos, electrocardiograma, ecocardiograma, y son información valiosa para conocer al paciente, pero no debemos dejar a un lado los estudios de imagen. ¿Por qué? Porque en estos estudios de imagen podemos tener primero la idea de la localización, el tamaño de la lesión a la que vamos a enfrentarnos en el quirófano, tal vez las estructuras vitales cercanas a ella, probabilidad de sangrado, y tal vez esto nos ayuda a decidir el monitoreo que vamos a utilizar y qué tan agresivos vamos a hacer. Tal vez vamos a necesitar un catéter para administrar flujos, para reposición en caso de sangrado masivo, catéter venoso central. ¿Y qué más podemos analizar? Primero, si estamos hablando de hidrocefalia, pues vamos a ver la dilatación ventricular, vamos a ver la migración transependimaria. Si estamos hablando de tumores, es importante ver el grado de edema cerebral, de cuándo es el estudio y si el paciente está recibiendo ya algún tratamiento para manejar este edema. Generalmente los tienen con esteroides desde antes de la cirugía. De igual forma, nos ayuda a ver estos estudios de imagen si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal, datos como desplazamiento de las estructuras de la línea media, datos como compresión del sistema ventricular, borramiento de las cisternas de la base, tal vez compresión ventricular, pero debemos de formar o acostumbrarnos a ver siempre estos estudios de imagen y no quedarnos nada más con que es un tumor que van a meter a operar y ya. Necesitamos ver todas estas cambios radiológicos que nos van a ayudar a la toma de decisiones, como lo vamos a ver más adelante. Siempre estamos acostumbrados a ver o a decir que en medicina lo primero es no hacer daño. Pero aquí en la parte de neuro, yo siempre he dicho que lo primero es no hacer más daño del que ya tiene el paciente. ¿A qué me refiero con ello? A que el paciente puede tener ya un área infartada, dependiendo de cada paciente. Podemos tener una lesión primaria ya, si es un paciente con trauma, o si es un evento hemorrágico. Pero alrededor de esa lesión inicial, tenemos un área de penumbra. Y nuestro objetivo anestésico, precisamente todo el manejo que vamos a dar, va encaminada a que esa área de penumbra no se convierta en una zona de infarto. Entonces, aquí el punto clave es eso, o sea, pensar que ya tenemos una lesión primaria, pero nuestro objetivo es tratar de minimizar esa lesión secundaria que se va a presentar más adelante y que de ahí van toda nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con conocer todo el paciente? ¿Por qué va a importar? Este escenario es de un paciente de 27 años de edad que estando en casa inicia con cefalea súbita, llega al hospital, le comienzan a hacer todos los estudios de imagen, pero ojo, importante, el paciente llega con Glasgow de 15. Lo pasan a los estudios de imagen, podrán ver ahí que tenemos una hemorragia, un evento hemorrágico a nivel de cerebelo, que obviamente está generando obstrucción para la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero no le dan tanta importancia a estos estudios de imagen porque el paciente lo ven bien, lo ven con un Glasgow de 15, lo regresan al cubículo de urgencias y ahí lo dejan a que hagan todo el trámite administrativo, como sucede en muchos hospitales. Todo esto fue generando cambios. El paciente llegó consciente con un Glasgow de 15, pero conforme fue pasando el rato, comenzó con somnoliento y hasta que llegó en estupor, fue cuando comenzó a correr todo el mundo. ¿Por qué? Porque era obvio. Tenía una hemorragia a nivel de cerebelo que estaba obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero la cantidad de la producción de líquido cefalorraquídeo no se veía afectada, esa continuaba, lo que generó hidrocefalia e hipertensión intracraneal. Entonces se programó para una ventriculostomía, un procedimiento bastante sencillo, pero que el resultado podía ser muy catastrófico de no realizarse de forma temprana. Esta primera imagen es el espectrograma basal de cuando llegó el paciente a sala, llegó en estupor. Colocamos nuestro sensor y podemos ver en el espectrograma que no tenemos actividad beta ni actividad gamma. Obviamente muy poca actividad teta, tenemos únicamente un poco de actividad alfa y actividad delta. Es obvio porque estaba en estupor. Todavía no tenía el efecto de ningún agente anestésico. Pero, ¿qué fue lo que hicimos? Realizamos una inducción únicamente con 50 miligramos de propofol. ¿Por qué 50 miligramos? Porque ya estaba alterado el estado de alerta. Sabemos que este es un punto crítico
de la exploración neurológica que siempre debemos evaluar. ¿Por qué? No es la misma concentración de propofol que va a necesitar un paciente que está completamente consciente, orientado y que está sintomático, a un paciente que ya está en estupor. Obviamente, la cantidad del hipnótico va a ser mucho menor. Aquí utilizamos únicamente 50 miligramos de propofol y se darán cuenta que en el espectrograma no se vio afectada nuestra hemodinamia. ¿Por qué no tenemos episodios de supresión? Logramos hacer el procedimiento quirúrgico y no tuvimos mayor problema. Entonces, teníamos un evento hemorrágico a este nivel. Obviamente, la producción de líquido cefalorraquídeo continúa, lo que nos desencadenó el incremento gradual de la presión intracraneal. Y dentro de los mecanismos de compensación, bueno, sabemos que el cráneo es una cavidad cerrada que va a estar conformado la presión dentro de ella por los tres componentes, parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo, y uno de los mecanismos de compensación más eficaces es precisamente el líquido cefalorraquídeo, el drenaje hacia las cisternas lumbares. Pero en este caso en particular, la circulación estaba afectada por el evento hemorrágico. ¿Qué sucedió? Que la presión dentro del cráneo estaba incrementando y obviamente el flujo sanguíneo es el que se estaba viendo comprometido. Y eso lo podemos entender mejor con esta imagen de la curva de presión-volumen, donde podemos ver tres fases. En la primera fase es una fase de alta compliance con baja elastancia. ¿Qué quiere decir con ello? Puedes tener incremento del volumen intracraneal, pero la presión dentro del cráneo no se va a ver modificada porque los mecanismos de compensación de los que hablábamos van a estar funcionando adecuadamente. ¿Qué sucedía en este paciente? Estábamos en la fase 3. Teníamos el volumen ya aumentado dentro del cráneo, la compliance era baja. ¿Qué quiere decir con ello? Que con pequeños cambios del volumen se daban cambios significativos de incremento de la presión intracraneal. Entonces, era un paciente con hipertensión intracraneal. ¿Por qué decíamos lo primero es no hacer más daño? Porque tal vez lo lógico es decir, bueno, yo lo intubo y nos vamos rápido y se soluciona el problema, pero ¿a qué nos podíamos enfrentar? Primero, si decidimos intubarlo y el estado de, bueno, al momento de hacer la inducción, la nocicepción o la analgesia es insuficiente, al momento de hacer la laringoscopía vamos a tener hipertensión intracraneal. Y esa hipertensión intracraneal adicional a la que ya tenía el paciente nos iba a llevar a una disminución del flujo sanguíneo cerebral por el incremento de la presión, por un lado. Pero por otro, si lo sobredosificamos al momento de hacer la inducción con propofol, vamos a tener hipotensión arterial. Y la hipotensión arterial en un paciente que tiene hipertensión intracraneal está relacionada con resultados devastadores. Entonces, por ello siempre resulta vital conocer el estado en el que está el paciente para no generar lesiones o daño adicional por la toma de decisiones en nuestro manejo anestésico. Con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? A que en el momento de la inducción resultan claves aspectos de tipo ventilatorio, por ejemplo, evitar hipoxia, evitar hipocapnia o hipercapnia extrema, y obviamente tener el control simpático y de la presión arterial con la finalidad de evitar incrementos de la presión intracraneal. A su vez, desde la inducción debemos de tener el posicionamiento correcto para permitir el adecuado drenaje venoso. Entonces, para poder tener esta inducción lenta, inducción gradual, que no genere tantos cambios hemodinámicos, es necesario conocer el tiempo de efecto pico de cada uno de nuestros agentes. ¿Para qué? Para dar el tiempo suficiente a ejercer su máximo efecto. Y ahora, siempre le he dicho, necesitamos monitorizar el efecto y seguir monitorizando para poder tener una titulación más personalizada. Obviamente, en el paciente neuroquirúrgico, la combinación que ofrece las mejores características es remifentanil propofol. Necesitamos fármacos que se puedan modificar las concentraciones durante el transanestésico de acuerdo a las necesidades y que al finalizar el procedimiento quirúrgico puedan ser eliminados y permitir la evaluación neurológica de forma temprana. Ahora, esta es una adenoma de hipófisis, resección transnasal endoscópico. Y yo siempre he dicho, puedes estar en lugares donde tienes apenas lo mínimo necesario, pero aún así todo debe ir enfocado a garantizar la seguridad del paciente. Aquí se darán cuenta que tenemos índice biespectral. De entrada no teníamos ni temperatura porque el termómetro ya como nadie lo pedía, ni siquiera sabían dónde se encontraba y mucho menos equipo adicional. Esto era con lo que contábamos, pero también teníamos dos bombas con las que decidimos utilizar propofol y
remifentanil para el mantenimiento. Se darán cuenta que son velocidades de perfusión muy bajas, 50 microgramos por kilo por minuto de propofol y apenas 0.1 de remifentanil. Pero con esto, ¿a dónde quiero llegar? A que estábamos sacándole provecho al equipo que teníamos para tratar de exprimirlo y que nos ayudara a brindarle la seguridad al paciente. ¿Cómo lo hacemos? De forma manual. Recordamos las dos fórmulas clásicas, dosis de bolo, concentración plasmática por volumen de distribución, y la dosis de mantenimiento, concentración plasmática por aclaramiento. Lo primero que debe de quedar claro es que con el remifentanil no damos bolos. Remifentanil en bolos está asociado más a bradicardia, a hipotensión, y el día que den un bolo en un paciente consciente se recordarán que no lo volverán a dar. ¿Cómo lo hacemos? Llega el paciente a sala, lo monitorizamos y de inmediato comenzamos una perfusión para alcanzar 2 nanogramos por mililitro o 0.08 microgramos por kilo por minuto, y dejamos ahí la perfusión. ¿Cómo nos damos cuenta que ya tenemos el efecto del remifentanil? El paciente de inmediato nos comienza a decir que se siente ligeramente mareado, que siente como que flota un poquito, pero que es agradable. En ese momento, subimos un poco la perfusión de remifentanil para 5 nanogramos por mililitro y de inmediato administramos la dosis de inducción de propofol. En este escenario en particular, utilizamos como objetivo 3 microgramos por mililitro de propofol, que al multiplicarlo por el volumen de distribución y multiplicarlo por el peso del paciente nos da un total de 63 miligramos de propofol para la inducción de este escenario. Acto seguido, aumentamos todavía más la perfusión de remifentanil para 7 nanogramos por mililitro, que fue nuestra concentración objetivo de remifentanil para la laringoscopía. El mantenimiento de propofol lo dejamos en 2 microgramos por mililitro, o sea, 60 microgramos por kilo por minuto, obviamente ayudando el efecto del relajante neuromuscular, que en este caso fue rocuronio, 2 dosis efectivas, nada más. Después de la laringoscopía, ya que el paciente está intubado, bajamos la perfusión de remifentanil, 3 nanogramos por mililitro, bajamos de igual forma la perfusión de propofol, y de aquí en adelante seguimos titulado por el índice biespectral. Obviamente, a medida que va avanzando, vamos bajando las concentraciones. Ya cuando comenzamos a hacer la inmersión, bajamos la perfusión de propofol a 30 microgramos por kilo por minuto, conservando siempre la analgesia con remifentanil, con 2.5 nanogramos por mililitro. No debemos olvidar que cuando hablamos de remifentanil es hablar de un fármaco que no te va a dar analgesia postoperatoria. Y por lo tanto, siempre es necesario prepararnos. En este caso utilizamos morfina, paciente de 70 kilos, se administraron 7 miligramos de morfina intravenosas antes de finalizar el procedimiento quirúrgico, y siempre utilizando las herramientas con las que tenemos para la titulación de estos agentes. Ahora, también tenemos herramientas que nos ayudan a tener una mayor precisión para la titulación de estos agentes. Y estamos hablando de los sistemas TCI. Lo primero que debe de quedar claro es que no hay un modelo específico para el paciente neuroquirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entender cómo funcionan los modelos, precisamente para hacer los cambios pertinentes a cada uno de nuestros pacientes. Los dos modelos más conocidos de propofol, el modelo de Marsh y el modelo de Snyder, sabemos que el modelo de Marsh contempla un QEO de 0.26 minutos, con lo cual el tiempo de equilibrio plasma-efecto se alcanza alrededor de 4 minutos. Entonces tenemos un tiempo de decaimiento largo, por lo que la dosis de bolo debe de ser una dosis de carga grande, una dosis de bolo grande para ciertos grupos poblacionales tal vez. Una de las críticas que tiene este modelo también es que el B1 solo contempla como única covariable el peso. ¿Qué quiere decir con ello? Que un paciente de 140 kilos recibirá exactamente el doble de la dosis de propofol que uno de 40. Y esto puede resultar un poquito extremo en los extremos de la vida, por ejemplo. Y por ello, a algunos se les hace más atractivo el modelo de Snyder, porque contempla covariables para peso, talla, edad, masa magra, y contempla un QEO de 0.4 minutos, con lo que el tiempo de equilibrio plasma-efecto es de 1.7 minutos. El tiempo de decaimiento es corto, la dosis de carga es menor. Una de las críticas a este modelo es que contempla un B1 fijo de 4.27 litros. ¿Qué quiere decir con ello? Que con todos los que estamos aquí tenemos el mismo B1.
lo cual resulta un poquito ilógico de creer con este modelo, pero es un modelo adicional que podemos considerar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Titulando por TCI y midiendo el efecto. Aquí estamos utilizando electroencefalograma y espectrograma. Paciente de 36 años con el modelo de Marsh 4.0. Aquí quiero que vean primero que al colocar el sensor, si hacemos un análisis de frecuencias, bueno, el electroencefalograma podemos ver ondas muy rápidas. ¿Qué quiere decir con ello? Que el paciente está consciente y estoy de acuerdo. Pero al momento de iniciar la inducción con propofol, sabemos que pues, le va a dar una dosis de carga de 92 miligramos porque colocamos un objetivo de 2 microgramos por mililitro. Y este fue el cambio, disminución en los ritmos delta, en ritmo beta y en ritmo gamma. Y al momento de evaluar los cambios en el electroencefalograma podemos ver que la frecuencia va disminuyendo, o sea, se van viendo más lentas y las ondas se van haciendo más grandes o va incrementando la amplitud. Pero todavía no tenemos el estado anestésico que nosotros queremos alcanzar. Incrementamos la concentración de propofol a 3 microgramos por mililitro y la bomba en automático aporta 49 miligramos de propofol y estos fueron los cambios. Incrementó un poco la potencia en alfa, un poco la potencia en delta, disminución un poco de la potencia en beta y en gamma, y al momento de ver el electroencefalograma, las ondas son cada vez más lentas y más grandes, pero ese no es nuestro objetivo. Nos hace falta un poquito más. Aumentamos el propofol a 4, aportando 52 miligramos adicionales de propofol, y se darán cuenta que ahora sí tenemos ya esa hiperpolarización del sistema tálamo cortical. Y con ello se necesitaron en total 190 miligramos de propofol para poder alcanzar nuestro objetivo anestésico de la inducción en este paciente de 36 años y 73 kilos. Y al evaluar el electroencefalograma podemos darnos cuenta que ahora sí ya tenemos ondas de gran amplitud y baja frecuencia corroboradas por el espectrograma y que ahora sí tenemos la concentración deseada midiendo el efecto de propofol. Ahora, cada escenario va cambiando, tenemos herramientas diferentes. En este caso se darán cuenta que estamos midiendo también con monitoreo hemodinámico no invasivo, estamos midiendo oximetría regional bilateral. Esta lesión resultó ser un meningioma, es una paciente de 77 años, está a nivel de C1, un abordaje cervical posterior, y estamos utilizando la combinación de remifentanil con el modelo de Minto, estamos en 4 nanogramos por mililitro, estamos con propofol con el modelo de Marsh 1.6 y estamos en la bomba de abajo con dexmedetomidina. Dexmedetomidina con el modelo de DIC, dado que es con el que cuento en las bombas, y estamos con 0.2, con el nanogramos por mililitro. Y obviamente con todo esto, sabemos que nos aportan información valiosa, hablando de índice de variabilidad pletismográfica, tenemos cifras de hemoglobina, tenemos el espectrograma, los canales del electroencefalograma, tenemos oximetría regional bilateral. Esto tal vez son múltiples sensores y en este escenario los pudimos utilizar todos porque primero era un abordaje posterior, teníamos toda la frente disponible para la colocación de los sensores y a veces eso en el paciente neuroquirúrgico necesitamos adaptarnos un poco más, dado que compartimos el abordaje con el neurocirujano. Tal vez en ocasiones desplazamos los sensores hacia un lado o hacia el otro. Pero ¿a dónde quiero llegar? Aquí es bastante común que estamos dando anestesia total intravenosa con las herramientas que tenemos y siempre sucede que dices, bueno, algo está pasando, que a pesar de que tengo anestesia total intravenosa, el cerebro se está saliendo. Tenemos ese panquecito de ahí y aquí viene el siguiente análisis. ¿Qué más puntos interesantes? O sea, la anestesia intravenosa es una herramienta que nos ayuda precisamente al control de la hemodinamia intracraneal. Pero hay algunos otros puntos claves. Por ejemplo, después de la inducción ya hablábamos de evitar hipertensión, de evitar hipotensión, de evitar hipocapnia, hipercapnia, hipoxia y todo lo que acabamos de mencionar. Pero después de la inducción vienen dos aspectos críticos que pueden modificar también la hemodinamia intracraneal y uno de ellos es la colocación de los pinchos. La colocación de los pinchos puede desencadenar un estímulo nociceptivo tan intenso que va a generar cambios hemodinámicos bruscos y de igual forma puede incluso generar movimiento del paciente. Para bloquear este estímulo nociceptivo por la colocación del cabezal, existen 3 estrategias. La primera de ellas,
incrementar la concentración del opioide, dando el tiempo suficiente para alcanzar el efecto pico, y ahora sí viene el estímulo. ¿A qué me refiero? Si estoy utilizando remifentanil, bueno, pues antes de colocar el cabezal, incremento la concentración tal vez a 10 o a 12 nanogramos por mililitro para que sea suficiente, y ahora sí colocamos el cabezal. El siguiente punto puede ser infiltrar con anestésico local, donde va a ir cada punción, puntos de anestésico local. Y la medida más aceptada y más utilizada hoy en día es el bloqueo de escalpe. El bloqueo de todos esos nervios que pueden ver ahí en la imagen, el frontal mayor, frontal menor, cigomático temporal, aurículo temporal, y faltaron dos imágenes ahí que las ven en el lado derecho de abajo, que son los occipitales mayor y menor. Bloqueando esos nervios, precisamente, podemos tener el control de este estímulo nociceptivo, y además nos ayuda a reducir las concentraciones de opioides al momento de realizar el abordaje quirúrgico. Por otro lado, también nos ayuda el hecho de que los neurocirujanos están acostumbrados a infiltrar la herida con lidocaína con epinefrina. No tanto para controlar el dolor, ellos lo utilizan por el efecto de la epinefrina que causa vasoconstricción y les sangra menos, pero son herramientas que nos van a ayudar a nosotros. Entonces, esta es una herramienta que tenemos, el bloqueo de escalpe, infiltrar con puntos anestésicos local donde van a colocar los pinchos, o incrementar el opioide si es remifentanil. Siguiente, la posición. Realmente el manejo del edema cerebral inicia desde aquí, o sea, desde cómo queda posicionado el paciente. ¿Y a qué me refiero? A permitir el adecuado drenaje venoso. Tal vez elevar la cabecera a 30 grados, o si están haciendo rotación de la cabeza, como en la imagen inferior izquierda, sabemos que a mayor grado de rotación, pues se debe colocar un bulto en el hombro contralateral. Todo con la finalidad de evitar lesiones nerviosas, se deben proteger los puntos de presión, y repito, adecuado drenaje venoso. El monitoreo no invasivo que mencioné hace un momento, donde veíamos el índice de variabilidad pletismográfica y todo eso, es una herramienta que sí nos ayuda, nos aporta información valiosa, pero siempre he dicho que me aporta más información una gasometría. Si decido colocar un monitoreo invasivo con una línea arterial, sabemos que me va a aportar información. ¿Por qué? Me interesa controlar el CO2, me interesa mantener el equilibrio ácido-base. Se darán cuenta que la presión de oxígeno es demasiado baja en la gasometría del lado izquierdo. Ver electrolitos, cómo se van comportando, ver lactato, ver glucosa. Y por otro lado, aparte de mantener el equilibrio ácido-base, si la hipoxia causa daño neuronal, pues la hiperoxia también. Entonces, realmente nuestro objetivo no es mantener al paciente neuroquirúrgico con FiO2 del 100% durante toda la cirugía. Nuestro objetivo es una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80, nada más. No es necesario mantener con FiO2 al 100%. Ahora, ¿por qué hago énfasis en el control del CO2? Esta imagen representa la curva clásica de autorregulación cerebral. Hace un rato decíamos que la autorregulación cerebral es un mecanismo de protección hemodinámica que nos ayuda a mantener el flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de tener cambios en la presión arterial media. La curva clásica de autorregulación tiene una fase de meseta, donde la autorregulación cerebral funciona de forma eficaz, y tiene dos pendientes donde no está funcionando de forma correcta. Y si nos vamos del lado izquierdo, el paciente está en riesgo de isquemia, y del lado derecho, el paciente está en riesgo de eventos hemorrágicos. ¿Cómo se va a modificar esta curva de autorregulación cerebral con hipercapnia? Quiero que vean cómo la fase de meseta, a medida que va incrementando el valor de CO2, va siendo cada vez más estrecha. ¿Qué quiere decir con ello? Que solo en esa fase de meseta el mecanismo de autorregulación cerebral va a ser eficaz. Y en el resto, pues va a depender directamente de la presión arterial. Si el paciente cae en hipotensión arterial, pues va a estar en riesgo de isquemia. Y si el paciente está en hipertensión arterial, tiene riesgo de eventos hemorrágicos. ¿Por qué? Porque toda esta fase de meseta es muy estrecha y no vamos a tener un mecanismo de autorregulación cerebral eficaz. Esos son los cambios con hipercapnia. Pero ven cómo con hipercapnia, de entrada, la vasoconstricción que se genera va a generar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, y también de igual forma la fase de meseta se va a ver cada vez más reducida a medida que el valor de CO2 va reduciendo. Por ello, hoy en día el objetivo es mantener normocapnia, normotensión, normoglucemia y todo lo demás que vamos a ir revisando en adelante.
Cuatro mecanismos que nos van a regular el flujo sanguíneo cerebral. Hablamos de factores miogénicos, neurogénicos, metabólicos, endoteliales, los cambios en el tono del músculo liso que se van a presentar cuando se incrementa la presión arterial o cuando se disminuye esa presión arterial con la finalidad de garantizar el adecuado flujo sanguíneo cerebral, y sobre todo la secreción de diferentes neurotransmisores con efectos vasoactivos, acetilcolina y óxido nítrico con efectos vasodilatadores, y serotonina y neuropéptido Y con efectos vasoconstrictores. Todo esto va a ir integrado en cada uno de los estudios que nosotros estemos realizando. Ahora, este es un punto crítico que no podríamos dejar por un lado y que es una pregunta bastante frecuente. Oye, ¿qué le voy a dar? ¿Manitol o le voy a dar solución salina hipertónica? Este es un metaanálisis que salió publicado este año, a principios de este año, donde evaluaron únicamente ensayos controlados, aleatorizados. Revisaron estas bases de datos que pueden ver. Sin embargo, siempre he dicho que información de calidad es un poco limitada y se darán cuenta que la cantidad de estudios no es una cantidad muy grande, pero la evaluación del riesgo de sesgo nos aporta que es bajo la probabilidad de riesgo de sesgo porque podemos ver todas esas áreas en coloración verde. ¿Qué información relevante nos aporta este estudio? Primero, si evaluamos la mortalidad, solo 6 estudios publican el resultado final, la mortalidad, comparando manitol contra solución hipertónica. Se darán cuenta que tenemos una tendencia no significativa hacia el uso de solución salina hipertónica con un efecto de disminución en la mortalidad. ¿Por qué digo no significativa? Porque pueden ver el valor de P. Ahora, hay un estudio, que es este del año 2012, que hacen una revisión más detallada y una crítica a la vez, porque dentro de sus grupos de estudio, los pacientes que estaban con trauma en el grupo de solución salina hipertónica tenían mayor gravedad. Entonces, eso tal vez es un sesgo de esta publicación y que hace a su vez que sea no significativa. Pero podemos decir simplemente que tenemos una tendencia no significativa hacia una disminución en la mortalidad con el uso de solución salina hipertónica. Ahora, ¿qué pasa si evaluamos o medimos presión intracraneal y presión de perfusión cerebral? Podemos ver resultados significativos para presión intracraneal después de los 90 minutos y para presión de perfusión cerebral después de los 30 minutos vamos a tener un efecto a favor de la solución salina hipertónica. Con esto quiero que quede claro que pues realmente no estoy en contra de manitol, pero si me dan a elegir entre los dos, yo estoy a favor de la solución salina hipertónica, pero si no tengo solución salina hipertónica, pues voy a terminar utilizando manitol. Sin embargo, del manitol debemos recordar su efecto de rebote, el efecto bifásico debido a su coeficiente de reflexión. Segundo, que tiene un mayor efecto diurético y que eso nos puede llevar a la larga a hipovolemia y la hipovolemia a hipoperfusión y la hipoperfusión a mayor edema cerebral. Ojo. Segundo, que tiene mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca congestiva. Y con la solución salina hipertónica hablamos de hipernatremia y de acidosis hiperclorémica. Ahora, con el manitol no tenemos mayor problema porque ya viene preparado, ya nada más lo administras, evitar darlo en dosis de carga grandes que van a generar vasodilatación y a su vez hipoperfusión cerebral, que sea lento. Pero otra gran interrogante es cómo voy a preparar una solución hipertónica y cuánto le voy a dar. Originalmente, la solución salina hipertónica, quiero primero que quede claro, podemos prepararla a diferentes concentraciones dependiendo de nuestro objetivo. Para el caso de pacientes, bueno, se puede utilizar hasta para reponer hiponatremia. Y por ejemplo, si hablamos de soluciones, recuerden siempre que cuando hablas de una solución fisiológica al 0.9%, ese por ciento se refiere a los gramos por cada 100 mililitros, de modo que si estamos hablando de solución salina al 0.9%, podemos decir que 250 mililitros ya contienen 2.25 gramos de sodio. Y que si yo quiero preparar solución al 3%, si quiero elaborar 250 mililitros de solución fisiológica al 3%, lo primero que debo saber es que 100 mililitros ya contienen 3 gramos de sodio. Y esos 250 mililitros, por lo tanto, ya contienen 7.5 gramos. O sea, 250 mililitros de solución fisiológica al 3% debe tener 7.5 gramos de sodio para que sea el 3%.
Entonces, necesito 7.5 gramos de sodio, pero esos 250 mililitros de solución fisiológica al 0.9% ya traen 2.25 gramos, por lo que me hacen falta 5.25 gramos. La presentación disponible en México creo que nada más es esta, vienen en ámpulas de 10 mililitros, son frascos también, pero la concentración es la misma, de 1.77 gramos por cada 10 mililitros, por cada ampolleta. De modo que al hacer una división de los 5.25 gramos de sodio que me faltan entre el 1.77 gramos de sodio que contiene cada ampolleta, es necesario agregar 3 ampolletas a esos 250 mililitros de solución fisiológica al 0.9% para que sea una solución al 3%. Y repito, la concentración depende de nuestro objetivo. Esta concentración se utiliza también para reponer sodio, para el tratamiento de hiponatremias, puede ser al 3, al 7, al 10 o al 17.7%, como viene ya la preparación. Ahora, hasta aquí, algunos otros puntos claves que se necesitan en el paciente neuroquirúrgico, siempre he dicho, el posicionamiento correcto y haciendo énfasis con ello a permitir el adecuado drenaje venoso. Segundo, la hiperventilación profiláctica no se encuentra indicada hoy en día, se encuentra indicada la normocapnia. La hiperventilación tal vez nada más como una medida de rescate durante los primeros 30 minutos, pero nada más. Recomendar el uso de soluciones hipertónicas si es que cuentan con ellas y si no, pues no tenemos mayor problema. Siguiente, el uso de líquidos isotónicos, y eso debe de quedar claro también. No podemos administrarle glucosa como tratamiento de base, como la solución de base a un paciente neuroquirúrgico. Necesitamos líquidos isotónicos. Siguiente punto, el uso de esteroides. El uso de esteroides no es tanto que no se encuentre indicado, sino que se encuentra contraindicado el uso de esteroides en el paciente con trauma craneoencefálico. Y cada uno de estos puntos que vamos tocando podría ser un tema por separado. Por ejemplo, el tema de los esteroides es un artículo que está publicado ya desde el 2004. Si no mal recuerdo, está en la revista Lancet en el mes de junio, precisamente un estudio muy famoso, el estudio CRASH, que a partir de ahí quedaron contraindicados el uso de esteroides en el paciente con trauma craneoencefálico. El uso de fenitoína, pues tampoco se encuentra indicado de forma profiláctica, o sea, no todo el paciente neuroquirúrgico lo debe de pasar su DFH. ¿Por qué? Porque solo se encuentra indicado precisamente para aquellos pacientes que ya tienen el antecedente de una crisis convulsiva. Si no tiene ese antecedente, estrictamente no se encuentra indicado el uso de fenitoína. En la cifra de presión arterial de oxígeno que mencionábamos, este es el objetivo básicamente. El uso de ácido ascórbico, citicolina, vitamina C y todo eso que recomiendan no se encuentra indicado. Los valores de glucosa se deben de mantener menores a 180 y obviamente los valores de temperatura y de CO2 que habíamos mencionado. Para hablar un poco de mantener la perfusión cerebral, esto puede ser tan sencillo o tan complejo como nosotros lo queramos hacer. ¿Por qué? Porque podríamos hablar o entrar al tema de coeficientes de correlación de Pearson para obtener la cifra de perfusión, la presión de perfusión cerebral óptima en cada paciente. Sin embargo, en lugar de ello, prefiero dejar puntos más establecidos en base a las publicaciones que tenemos recientes. En el paciente con trauma craneoencefálico, de acuerdo a las guías de trauma, sabemos que el objetivo es mantener presiones de perfusión cerebral entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Entonces, esa idea del intensivista de mantener a todos con 100 milímetros de mercurio de media, pues realmente sabemos que está fuera de esta guía establecida. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que más de 70 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, en lugar de tener efectos benéficos, comenzamos a tener efectos adversos. Presión arterial sistólica mayor o igual a 100 en pacientes de 50 a 69 años y de 110 entre pacientes de mayores de 70 años. Obviamente, esto es presión arterial sistólica sin hipertensión intracraneal. Siguiente, en pacientes con hemorragia intracraneal, pacientes que tengan presiones arteriales entre 150 y 220, es completamente seguro bajarla a 140 milímetros de mercurio. Pacientes con hemorragia subaracnoidea, disminuir la presión arterial sistólica a 160.
Si se trata de un evento vascular cerebral isquémico que va a entrar a terapia fibrinolítica, la presión arterial debe de ser menor a 185, 110. Ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde sacas todos estos puntos claves? Estas son las referencias vigentes que todavía siguen para cada uno de todos estos escenarios. Ahora, este punto del monitoreo neurofisiológico lo va a tocar mucho más a fondo, obviamente, la doctora Lorente en la siguiente sesión, pero aquí me gustaría dejar claro dos aspectos. Esta publicación de los neurofisiólogos, donde dedican un capítulo a anestesia para monitoreo neurofisiológico. ¿Por qué cubrí todas las demás rayitas? Porque quiero que nos enfoquemos a estas dos. Estas son las respuestas de los potenciales evocados. Las dos, obviamente se darán cuenta que tenemos lado izquierdo y lado derecho. Tenemos dos líneas superiores y dos líneas inferiores. Y se darán cuenta que del lado derecho una dice DES y adelantito tenemos una P y una R. Es desflorano y propofol. Las dos líneas superiores es el resultado de los potenciales únicamente con propofol. Podrán ver que el desflorano está en 0 y el propofol está en 9. O sea, es el resultado de los potenciales únicamente con propofol. Y las dos líneas inferiores es el resultado de los potenciales de propofol más desflorano. Ojo, el propofol ahí lo marcan en 9 y en la segunda en 6. Quiere decir que bajaron el propofol, pero agregaron desflorano. Entonces, ¿qué quiero que observen? Cómo la amplitud de las ondas, o sea, el tamaño, disminuye. Las dos líneas superiores se encuentran más grandes, más altas que las dos líneas inferiores. Y esto es como representan los cambios que se presentan en el monitoreo neurofisiológico cuando nosotros decidimos agregar desflorano. Ahora, les descubro toda la imagen y quiero que vean cómo van bajando la concentración de desflorano y la amplitud o lo grande de ese potencial va aumentando. ¿Qué quiere decir con ello? Que el uso de halogenados va a modificar el monitoreo neurofisiológico, pudiendo llegar a bloquearlo por completo, y eso va a llevar a errores en la interpretación. Entonces, una recomendación de estos neurofisiólogos es que se utilice anestesia total intravenosa. Esto tal vez se va a revisar mucho más a fondo con la doctora Lorente, les repito, pero que debe de quedar claro que el monitoreo neurofisiológico, en el monitoreo neurofisiológico transoperatorio se recomienda el uso de anestesia total intravenosa. Y de una vez les digo, cuando digan que van a utilizar halogenado bajito o poquito o desflorano o sebo, poquito nada más, siempre que esté presente el halogenado, puede ser señalado como el culpable en la interpretación del monitoreo neurofisiológico y por ello lo ideal es usar anestesia total intravenosa. Ahora, finalmente, hablar de extubación temprana. La extubación temprana siempre ha sido lo ideal actualmente en el paciente. Creo que hasta los pacientes, estos conceptos surgieron de la cirugía cardíaca, de la extubación fast track o ultra fast track, dependiendo si se hace en quirófano, se hacen 6 a 8 horas después del procedimiento. Pero no va a existir ningún método de monitoreo mejor que el paciente despierto. Obviamente, para tomar la decisión de despertar al paciente al finalizar el procedimiento quirúrgico, depende de las comorbilidades antes de la cirugía, de la exploración neurológica que realizamos en la valoración preanestésica, de la evaluación de los estudios de imagen, conocer los cambios que se van a presentar o que se pueden presentar después de la cirugía, si hubo complicaciones, del manejo anestésico que le dimos y de cómo finaliza la hemodinamia intracraneal una vez terminado el procedimiento quirúrgico. Obviamente, también es importante tomar en cuenta todos los criterios de extubación que ya todos conocemos, pero desde el enfoque neuroquirúrgico, nos debemos de quitar de la mente de que todo paciente neuroquirúrgico debe de pasar intubado a la terapia intensiva y que lo deben de tener en coma barbitúrico 3 días. Estos son conceptos erróneos que ya quedaron atrás por mucho tiempo y que la finalidad es que todo nuestro manejo vaya enfocado para que finalizando el procedimiento el paciente sea decanulado. Y con estos criterios podemos hablar de que alrededor del 90% de los pacientes neuroquirúrgicos
terminando el procedimiento pueden ser extubados. Obviamente con la evaluación de todos estos parámetros para no tener errores, obviamente, y que se tenga que reintubar al paciente después. Gracias a todos.